Hola a todos, les habla Rey. Cuando hay una tormenta eléctrica es mejor resguardarse para evitar sufrir consecuencias electrizantes. Y ese es el tema de hoy, donde veremos desde alguien que parece que no puede escapar de los rayos hasta un hombre que literalmente fue enterrado vivo como cura para dejar de atraerlos. Sin más preámbulos, aquí hay 10 personas que fueron alcanzadas por un rayo varias veces. Número 10. Jim Lamy. Jim Lamy fue alcanzado por un rayo 2 veces dentro de su propia casa. Esto es completamente absurdo, porque una de las principales cosas que debes hacer durante una tormenta eléctrica es permanecer dentro de tu casa, y aunque la mayoría de las personas piensan que están 100% seguras cuando se esconden debajo del techo, Jim puede testificar lo contrario. En 2009, Jim se estaba duchando dentro de su casa en Pensilvania cuando un rayo se estrelló contra su casa, se conectó con la tubería de agua y lo golpeó. Fue golpeado con tanta fuerza por la electricidad que salió volando de la bañera. Afortunadamente, su hijo también estaba en casa y logró correr al baño y salvar la vida de Jim. Y aquí es donde las cosas se vuelven locas. 6 años después del incidente inicial, Jim fue golpeado una vez más. Según ABC Filadelfia, Jim fue golpeado por segunda vez mientras lavaba los platos. Fue golpeado tan fuerte por un rayo que quedó inconsciente y no se despertó hasta mucho más tarde. Sorprendentemente, Jim nunca sufrió lesiones graves durante ninguno de estos encuentros, aparte de algunas cicatrices bastante únicas que obtuvo cuando el rayo quemó su carne. Número 9. La cura del rayo. Un hombre llamado Alexander Mandon estaba trabajando en el ejército colombiano cuando fue alcanzado por un rayo 3 veces en solo 6 meses. Fue un fenómeno tan increíble que en realidad fue dado de baja del ejército. Sin embargo, esto no impidió que llegaran más rayos. Alexander fue golpeado nuevamente cuando llegó a casa en 2013. Y como si ser golpeado por un rayo 4 veces no fuera lo suficientemente horrible, el médico de la ciudad decidió que curaría a Alexander de su atracción por los rayos de la manera más extraña imaginable. Ten en cuenta que Alexander vivía en una bonita zona rural de América del Sur. El médico local decidió que Alexander podía curarse si lo enterraban bajo tierra, con solo la cabeza asomando durante al menos 2 horas. De esa manera, la tierra absorbería la electricidad que estaba dentro de su cuerpo. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido, y el hecho de que Alexander nunca volvió a ser alcanzado por un rayo es simplemente una coincidencia. ¿Alguna vez has tenido un roce cercano con un rayo o conoces a alguien que lo haya tenido? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte para ver más videos como estos. Número 8. Roy Sullivan. La historia de Roy Sullivan es absolutamente loca. Este es el sujeto que tiene el récord mundial Guinness por haber sido alcanzado por un rayo más que nadie en la Tierra. Ahora, es importante entender que Roy era un guardaparque en el Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Pasó la mayor parte de su vida al aire libre en el desierto, en un lugar donde los rayos con frecuencia incendiaban el bosque. De hecho, uno de los rayos que golpeó a Roy incluso prendió fuego a su cabello. Roy fue alcanzado por un rayo 3 veces. Esto sucedió durante un breve periodo, y Roy estaba empezando a pensar que estaba maldito. Luego fue alcanzado por un rayo 4 veces más antes de morir en 1983. Eso suma un total de 7 rayos. No podemos entrar en los detalles de cada golpe. Eso suma un total de 7 rayos. No podemos entrar en detalles de cada golpe, pero hay una historia que afirma que Roy pensaba que una nube lo perseguía. Comenzó a huir de la nube y un solo rayo cayó y lo golpeó de todos modos. No sabemos exactamente qué tan cierto es esto, pero definitivamente sabemos que Roy Sullivan fue el hombre vivo más afortunado y desafortunado por haber sido alcanzado por un rayo tantas veces y sobrevivir a todos y cada uno de los golpes. Número 7. Melvin Roberts. Roy Sullivan es reconocido por haber sido alcanzado por un rayo más veces que nadie, pero Melvin Roberts afirma que en realidad tiene el título. Melvin es de Carolina del Sur y se hizo famoso en 2011 después de ser alcanzado por un rayo 6 veces. Sin embargo, en 2015 le había dicho a la gente que lo habían golpeado 5 veces más. Aparentemente lo había alcanzado un rayo mientras estaba sentado en su porche y 2 veces más mientras cortaba su césped. Su esposa está tan horrorizada que cada vez que hay una tormenta se mantiene lo más lejos posible de él. También tiene a alguien en espera para llamar a las autoridades en caso de que Melvin necesite asistencia médica. Según el propio Melvin, cada vez que lo golpea un rayo, se siente como si lo estuvieran cocinando de dentro hacia afuera. Desafortunadamente para él, todos los rayos han dejado su huella. Melvin aparentemente sufre de dolores de cabeza, tiene problemas del habla, ha sufrido daños en los nervios e incluso tiene una pérdida dramática de la memoria. Dice que a veces ni siquiera puede recordar cuando sus hijos eran niños. Sin embargo, todavía tiene que estar muy agradecido por haber logrado sobrevivir al impacto de un rayo tantas veces. Número 6. Walter Summerford. Walter Summerford fue un hombre legendariamente desafortunado. Fue alcanzado por un rayo por primera vez en 1918 durante la Primera Guerra Mundial. Para hacer esto aún más loco, Walter fue alcanzado por un rayo mientras montaba en su caballo, y la electricidad fue tan fuerte que lo derribó del animal. Después de la guerra, Walter se mudó a Vancouver, y en
1924 estaba en un viaje de pesca cuando un rayo cayó sobre un árbol y viajó por el suelo para conectarse con él. Como si su suerte no pudiera empeorar, fue alcanzado por un rayo por tercera vez en 1930 mientras caminaba por un parque. El tercer golpe fue el peor y dejó a Walter paralizado. Y aquí es donde la historia te dejará boquiabierto. Walter murió 2 años después de ser alcanzado por un rayo por tercera vez, pero fue golpeado nuevamente después de la muerte. 4 años después de que fue enterrado, un rayo partió su lápida, como si la madre naturaleza se burlara de él incluso en la muerte. Número 5. 2 veces en el mismo día. Un hombre en Texas llamado Casey Wagner fue alcanzado por un rayo 2 veces en 2013, pero a diferencia de las otras personas en esta lista, fue alcanzado 2 veces exactamente el mismo día. Casey trabajaba como payaso de rodeo en Texas y asistía a un evento anual llamado Rednecks with Paychecks, que básicamente es Burning Man para la multitud de campesinos sureños. Durante el festival comenzó a gestarse una tormenta. Según el reporte de ABC News, Casey y sus amigos corrieron a cubrirse cuando quedó claro que la tormenta se estaba agravando, pero antes de que pudieran ponerse a salvo, Casey fue alcanzado por un rayo 2 veces en el mismo segundo. Básicamente fue como recibir 2 disparos en el mismo lugar, y probablemente así fue como se sintió. De hecho, Casey incluso informó haber escuchado un sonido como el de 2 escopetas disparándose, una inmediatamente después de la otra, pero a pesar de las descargas eléctricas tan intensas que fluyeron por su cuerpo, Casey aún sobrevivió, y ni siquiera estaba gravemente herido. Número 4. Michael Cannon. Michael Cannon es un nativo de Alabama que fue alcanzado por un rayo 3 veces a lo largo de su vida. La primera vez que sucedió, Michael tenía solo 16 años. Estaba en medio de erigir una cerca con su padre cuando un rayo cayó sobre la cerca a 800 metros de donde él estaba. Pero si estás familiarizado con la electricidad, sabrás que el rayo puede viajar a través de una cerca metálica. El rayo golpeó la cerca, viajó rápidamente a donde Michael estaba agarrándola y él estaba indefenso mientras veía el rayo fluir literalmente por la cerca hacia él. Y sí, el rayo lo golpeó. La segunda vez que Michael fue golpeado por un rayo, estaba trabajando debajo de un camión, y una vez más el rayo cayó lejos de él, pero este se trasladó por el suelo para golpear a Michael. Era como si el rayo lo hubiera estado buscando a propósito. La tercera y última vez que fue golpeado, sucedió en la casa de un amigo. Michael estaba mirando un automóvil viejo en el granero de su amigo cuando un rayo cayó en un lugar cercano y viajó hasta donde él estaba tocando el automóvil con las manos. Terminó chamuscando el vello de sus nudillos y dejándolo inconsciente. Número 3. Bob Edwards. Bob Edwards también fue alcanzado por un rayo 3 veces. 2 de estos ataques ocurrieron en el mismo camino. La primera vez que sucedió fue en 1997 y los rescatistas tuvieron que revivir a Bob 3 veces antes de que se estabilizara. Muchos años después, en 2009, Bob estaba de visita en Carolina del Sur cuando fue alcanzado por un rayo por segunda vez. A estas alturas, Bob realmente pensaba que sus problemas habían terminado. Ni se imaginaba que sería alcanzado por un rayo por tercera vez. Pero en 2012, cuando Bob salía de un restaurante y caminaba hacia su camioneta, fue alcanzado una vez más. Y esto sucedió en el mismo camino donde lo habían golpeado años atrás. El rayo golpeó a Bob con tanta fuerza que tuvo que gatear de regreso al restaurante, donde alguien finalmente lo vio y corrió en busca de ayuda. Según el propio Bob, ser alcanzado por un rayo le pareció como recibir un golpe en el pecho con un martillo. Incluso días después de ser golpeado con el inmenso nivel de electricidad, Bob todavía tenía zumbidos en los oídos, aún tenía problemas para enfocar su visión y el sabor de metal nunca había abandonado su boca. Número 2. Beth Peterson. Probablemente estés empezando a preguntarte por qué no hay mujeres que hayan sido alcanzadas por un rayo varias veces. Por supuesto, no hay evidencia científica que indique que los hombres sean alcanzados por un rayo con más frecuencia que las mujeres. Da la casualidad de que es una gran coincidencia. Sin embargo, Beth Peterson es la única mujer que realmente fue alcanzada por un rayo varias veces. La primera vez fue en julio de 1992, mientras trabajaba como especialista del ejército en Georgia. Recibió el impacto directo de un rayo y casi muere. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, en la que afirmó que Dios le dio la opción de regresar al mundo mortal en la tierra o de ir al cielo. Ella afirma que Dios le dijo que si regresaba a la tierra podría ayudar a mucha gente. Beth eligió regresar a la tierra, y un año después, mientras todavía vivía en Georgia y trataba de superar el miedo persistente desde la primera vez que fue alcanzada por un rayo, cuando sucedió otra vez. Beth ahora sufre ataques de pánico durante las tormentas, ha tenido dificultades emocionales para recuperarse y los 10 dedos de sus pies tuvieron que ser amputados debido a los rayos. Incluso hoy en día sigue sufriendo dolores de cabeza insoportables.
Número 1. Especial padre e hijo. A veces los rayos se quedan en la familia. En 1963, Stephen Rooney tenía solo 6 años cuando su padre fue trágicamente abatido por un rayo. 48 años después, exactamente lo mismo le sucedió a él. Sucedió durante una barbacoa de fin de semana del 4 de julio, una tradición familiar que se había prolongado durante 30 años. Según lo informado por ABC News, la mayoría de la familia había entrado cuando una nube de tormenta comenzó a rodar por encima. Sin embargo, Stephen y algunos otros se quedaron afuera para fumar un cigarrillo, y cuando los miembros de la familia les dijeron a los hombres que entraran, Stephen respondió que los rayos nunca caen 2 veces sobre la misma familia. Bueno, adivina qué, apenas unos minutos después de decir eso, Stephen fue alcanzado por un rayo mientras intentaba encender su cigarro. Los trabajadores médicos llegaron al lugar. Stephen fue trasladado en avión al hospital de la Universidad de Pensilvania y murió 5 días después a causa de sus heridas. Resulta que, de hecho, un rayo sí puede golpear a la misma familia 2 veces. ¿Conoces a alguien que haya sido alcanzado por un rayo? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver el video. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y no olvides dar un pulgar arriba y volver pronto para ver otro video increíble.